Un acteur, c'est difficile à dire. Ouais, je suis acteur. Je vais vous montrer quelque chose, ça vous donnera une idée de ce que c'est que le théâtre. Les jeunes étudiants chinois avaient manifesté devant la tombe de Staline à Moscou. Et naturellement, les policiers russes leur avaient foutu sur la gueule et les avaient matraqués. Et le lendemain, en signe de protestation, les étudiants chinois s'étaient réunis à l'ambassade de Chine et avaient convoqué tous les journalistes de la presse occidentale. Des gens comme Life ou François ou comme ça. Et il y a un jeune chinois qui est arrivé, avec le visage entièrement recouvert de bandages et de pansements. Et il s'est mis à gueuler. Regardez ce qu'ils m'ont fait! Regardez ce que j'ai! Regardez ce que j'ai! Regardez ce qu'ils m'ont fait, ces salauds de révisionnistes! Alors tous ces moustiques de la presse occidentale se sont précipités autour de lui et ont commencé à le mitrailler avec leurs flashs pendant qu'il était en train d'enlever ses bandages. Et il s'attendait à voir son visage complètement lacéré ou couvert de sang ou plein de choses comme ça. Et lui, il enlevait ses bandages comme ça, tout doucement, pendant que les autres le photographiaient. Et ils enlevaient, et à ce moment-là, ils se sont aperçus qu'il avait rien du tout sur le visage. Alors naturellement, les journalistes se sont mis à gueuler. Mais qu'est-ce que c'est que ces Chinois? Sont tous des fumistes, sont tous des comiques, qu'est-ce que ça veut dire? Et pas du tout, ils avaient rien compris du tout. Non, ils n'avaient pas compris que c'était du théâtre, du vrai théâtre. Une réflexion sur la réalité. Je veux dire, quelque chose comme Brecht ou bien Shakespeare, quoi. Bertolt Brecht fue un dramaturgo y poeta alemán. Nació en 1898 en Berlín y falleció en 1956. Fue el creador del llamado teatro épico, o también conocido como teatro dialéctico. El desarrollo de su teatro se dio paralelamente con el desarrollo de su pensamiento político, y que estaba influenciado por el comunismo, más o menos por 1926. Sus obras están ligadas a razones políticas e históricas y tienen un sobresaliente desarrollo estético. Y se caracterizaron por una radical oposición a la forma de vida y el pensamiento burgués. No solamente a la burguesía, sino también al teatro burgués, que él lo entendía como un mero entretenimiento para el actor. Entonces, a través de la creación del teatro épico, él pretendía generar una conciencia y una crítica social, no solamente para el espectador, sino también para los actores. ¿Qué es el teatro épico? El arte del teatro épico consiste en provocar el asombro en lugar de la proyección sentimental. O sea que en vez de identificarnos con el héroe, el público tiene que aprender a asombrarse ante las condiciones en que el héroe se mueve, y tienen que ser inducidos a una toma de conciencia. Tiene que tomar una posición reflexiva, distendida, controlando a través de su experiencia como espectador aquellos sucesos que se le presentan. Introduciendo así Brecht, quien el creador, digamos, creó el teatro épico, una clara voluntad política, como que no era ya un mero entretenimiento. Algunas de los procedimientos formales que caracterizan el teatro épico son la dramaturgia no aristotélica, por esto que decíamos de que ya no hay una catarsis sentimental con el héroe, el distanciamiento frente a las situaciones mediante interrupciones. Muy bien, para este teatro los hechos históricos y conocidos son los que mejor funcionan para darle su distinción de épico. Y así se le quita, digamos, el valor de real que supuestamente las obras de teatro tienen que tener. En este capítulo se parte de una premisa que dice que el teatro es la materia y el teatro épico es la desvalorización de esta materia. Con esta premisa parte, y después con dos cuestiones fundamentales para comprender básicamente lo que es lo épico y la teoría esta. La primera es de dónde saca el teatro épico sus gestos, que es muy importante, y lo segundo es qué se entiende por desvalorización de los gestos. En cuanto a la primera cuestión, los gestos solo se encuentran en la realidad actual.
Lo que plantea con esto es el gestus actual, que no remite a una actualidad contemporánea. Tranquilamente se puede hacer algo histórico situado en el pasado, pero sí se remite a la construcción actor-personaje de esa actualidad, de ese gestus, que es el motivo que lleva al personaje, actor, a llevar a cabo la acción, digamos, el gestus que plantea. Hace una separación fundamental entre actor y personaje, le da una entidad mayor al personaje y le quita una entidad a lo que es el texto formal, dejando como primordial el hecho pedagógico, digamos. Lo importante del teatro épico es enseñar, dejar una enseñanza. Para comprender la segunda cuestión es menester comprender primero la dialéctica que comprende la relación de las siguientes relaciones. La relación del actor respecto al personaje representado y viceversa. La relación de la conducta autoritariamente fijada del actor respecto al sentido crítico del público y viceversa. La relación de la acción representada respecto a la acción que se observa en todo tipo de representación. Lo que quiere decir con esto el autor básicamente es en esta construcción mediante oposición de lo real y lo representado, digamos. Entiéndase personaje, actor. Entiéndase obra que se representa, realidad que se intenta representar con esa obra. Básicamente la dialéctica que intenta explicar Brecht toma este paradigma y parte de estas dos cuestiones. Según Benjamin, Brecht introduce una nueva forma dramática y es un incesante renovador del ensayo dramático en base a la historia. El autor trabaja en numerosas escenificaciones y diversidad de público. Presenta sus obras tanto al proletariado como a la burguesía occidental. Es decir, un director que busca una versatilidad de público. El teatro brechtiano se diferencia del teatro dramático a través de una teoría no aristotélica. Es decir, este teatro, llamado también teatro épico, hace desaparecer en esta nueva dramaturgia el principio de depuración aristotélica, eliminando la identificación del público con el héroe a través del afecto. Este teatro épico había logrado, a través de su forma, construirse apartado al teatro burgués. Pero de todas maneras no gozaba de una consolidación propia como para que éste pudiese reconstruirse en la emigración, es decir, en otro territorio que no fuese Alemania, digamos. Luego el capítulo nombra un ciclo de obras de teatro que brindan al teatro de la emigración alemana una oportunidad que reúne tanto lo político como lo artístico y pone el ejemplo de la identificación de los actores a través de la representación. Él dice que un actor emigrado nunca va a lograr una relación afectiva con la representación de su personaje. Por ejemplo, si él tuviese que encarnar a un nazi, por ejemplo. Claro. Entonces, es a través de este teatro épico donde se utiliza una nueva representación que tiene que ver con el distanciamiento. Ese distanciamiento genera nuevas posibilidades de representación. Él tenía como una conciencia de política y tenía un lineamiento bien claro. A partir del teatro épico, que tiene estas características de presentar una acción a través de gestos, una situación, rupturas, como eran los songs, dice en un momento. Sí. Ahí hay como un distanciamiento del espectador con la obra, que dice, estoy viendo una obra de teatro, esto no es como el teatro aristotélico. Y ahí se genera una reflexión por parte del espectador y bueno, puede tratar de modificar la realidad. Es otro tipo de representación lo que hace Brecht. Es otro tipo de representación y no solo para el público, sino para el actor también. El actor también se distancia. Claro. Es un distanciamiento general, digamos. Bon, bah, je fais ce que tu veux. Je veux un enfant. Je ne vois pas pourquoi, tout à coup. Parce que tout de suite. Je te le dis à toi, parce que je croyais que tu m'aimais. Mais puisque tu ne m'aimes pas, c'est très simple. Je te montre n'importe qui, le premier type que je vois. Je parie que non. Je parie que si. Eh ben, vas-y. Je m'aime. Allez, ça te fait du bien. Madame, police. Un terroriste vient de jeter une bombe sur le boulevard. Pouvons-nous jeter un coup d'œil, s'il vous plaît? Émile. Monsieur?
Como que el sentido del teatro épico es que el espectador se pueda distanciar de las situaciones de la vida real para poder reflexionar sobre eso. Ahí está la dialéctica. O sea, cuando se distancia aparece la dialéctica, cuando aparece ese tercer factor, digamos, que es la conciencia. No sé si la conciencia, sino como él le dice gestus en su momento, digamos, que es como la forma de representación después de ese alejamiento. La autonomía o libertad de un poeta para escribir lo que quiera da lugar a plantear si responde o no a un interés de clase o tendencia. Para Brecht, una obra que manifiesta una tendencia correcta debe manifestar todas las calidades restantes. La tendencia de un poema solo puede ser políticamente correcta cuando lo es en el plano literario. El tratamiento dialéctico entre forma y contenido tiene para Brecht un vínculo con las conexiones sociales vivas. La crítica materialista se ocupa de ubicar a la obra entre las relaciones sociales de la época de productividad. Un análisis social materialista presenta el concepto de técnica como un punto de partida para superar una oposición entre forma y contenido. Un escritor operante, en oposición al escritor informante, tiene la misión de combatir, de intervenir activamente. Este participa de un proceso de transformación de formas literarias, cuyo principal medio es el periódico. Brecht, en la prensa soviética, ve que desaparece la división entre autor y público. El trabajo obtiene la palabra. Cada persona en la ocupación que desempeña tiene acceso a la autoría literaria. La formación se convierte en un bien común. Está bien, dice esa parte. ¿Quieres un mate? Sí. Lo que él está buscando, me parece llegar, es que hay una utilidad revolucionaria en todos estos medios de comunicación. Sí, Él dice, sí. la prensa tiene estas características, la poesía esta, la fotografía ve esto que se está generando como una moda, el retratar la realidad, digamos, lo miserable. Claro, y habla del activismo también. El autor como productor en la prensa soviética advierte un proceso de transformación y revisa la división entre actor y lector. Toda tendencia es contrarrevolucionaria si muestra solidaridad con el proletariado y no como productor. Brecht es un autor satírico que tiene una influencia marxista. Explotadores y explotados aparecen en su obra. Ambienta la obra en un Londres de Dickens. Las condiciones de lucha de clases están presentes en su obra y pone de manifiesto que el capitalismo le conviene mantener cierto retraso y así ambienta sus escenarios. Los delincuentes en general son asociales, pero no es el caso en esta obra. Macbeth, un pequeño burgués con naturaleza de caudillo, es cordial y acomodaticio. En Brecht hay pasajes que interrumpen el texto y son una invitación a renunciar a la ilusión, que una vez más forma parte de la sátira. Se trata de pensamientos pesados que intentan relacionar la teoría con la praxis. Utiliza la novela policial para desmantelar la política y el delito que surge en el negocio. Para él, orden jurídico burgués y delito se relacionan. El delito se presenta como un caso particular de la explotación que es sancionada por el orden jurídico. En Brecht, la condición humana florece tal como llega al mundo, aunque ésta parezca deshumanizada. El autor refleja a su conciudadano. Marx fue el primero en sacar a la luz la crítica a las relaciones humanas, hundidas en la eyección y la tiniebla de la sociedad capitalista, y se convierte en el maestro de la sátira. Brecht asiste a esta escuela. La sátira pasa a ser materialista a arte dialéctico. Marx está en el trasfondo de su novela, y define aquí la distancia que separa al escritor de su objeto, y ella se encuentra sin esfuerzo en la novela de los 3 centavos. Lo que expone Brecht en este capítulo es la explotación hacia la madre por las condiciones de familia y por estar vinculado a un proceso productivo que es a su vez está explotada por el capitalismo, no solo por la familia. Entonces representa a los explotados en su mayor degradación. Pero como el autor comunista dice que como el comunismo no es radical, no pretende desarticular simplemente la estructura familiar, sino que plantea de qué manera, sin desmantelar la estructura familiar, se puede transformar la función social de la madre, que es producir descendencia.
Entonces, la madre como ser que tiene que participar de la revolución es llevada al escenario en la obra Madre Coraje, en la que esta mujer asume su responsabilidad en la que pelear por la causa de sus hijos es pelear por la revolución. Entonces corresponde al teatro épico disolver la oposición no dialéctica entre forma y contenido de la conciencia. El personaje refiere su acción por medio de reflexiones y sea sustituido por la oposición dialéctica entre teoría y praxis, que conduce a que la acción en sus momentos de ruptura libere perspectiva de la teoría. De esta manera también el teatro épico se posiciona como el teatro de los golpeados. En este capítulo el autor tiene una serie de encuentros con Brecht y analizan diversas obras de distintos autores dentro del libro de Benjamin, el autor como productor. Entre ellas se nombran a Becher, Rimbaud y Kafka. Brecht comienza haciéndole una crítica sobre su opinión acerca de la obra de Becher, la cual le parece demasiado abstracta. Brecht lo analiza más profundamente y lo mejora a través del poema de Becher titulado Lo digo abiertamente, y realiza una comparación con dos obras propias. Brecht acentúa que el poema de Becher es un modelo el cual afirma que todo aprendiz debe ponerse en el lugar de su yo. Cuando Becher dice que yo se considera en cuanto presidente de la Unión de Escritores Proletariados de Alemania como un ejemplo, solo que nadie tiene ganas de imitarlo. Lo que se saca en limpio es que está satisfecho consigo mismo. Luego compara este poema con uno de Rimbaud. En este último piensa que también Marx y Lenin, de haber leído, hubieran captado la huella del gran reconocimiento histórico del que es una expresión. Luego de una partida de ajedrez, Brecht exclama: cuando venga Korsch tenemos que elaborar el otro juego, uno en que las posiciones no permanezcan siempre iguales, en el que la función de las figuras, después de estar un rato en el mismo sitio, se modifique, entonces se volverán más eficaces o débiles. Si esto no se desarrolla, permanecerá demasiado idéntico a sí mismo. Para terminar, una frase de Brecht es: no atarse al buen tiempo pasado, sino al mal tiempo presente.